Hola chicos, buenos días o tardes, dependiendo. El tema que veremos hoy para nuestra materia de introducción a las ciencias sociales es costumbres y tradiciones. Usualmente son conceptos que solemos confundir o solemos creer que son lo mismo, aunque no siempre hay una delgada línea que divide una cosa con otra y la cual, reitero, es muy delgada, por lo tanto, gracias a ello se da esta confusión. México, como pequeña introducción antes de iniciar con el tema, es un país mestizo, es decir, es una mezcla de diferentes razas, culturas, donde conviven aproximadamente 68 lenguas diferentes con maneras distintas de entender y ver el mundo. Y a esto es a lo que llamamos diversidad cultural, la forma en la que cada una de esas poblaciones entiende lo que está en su entorno a su alrededor. Algunos le dan más importancia, por ejemplo, a la vida, otros a los recursos, otro a la naturaleza, a los seres o a los astros, y así sucesivamente. Entonces, cada quien tiene su propia percepción acerca de el entorno que les rodea. Empezaremos entonces bajo esta cuestión. Una costumbre lo vamos a definir como un hábito por la práctica frecuente de un acto, es decir, es una acción repetitiva o es una acción que se realiza con el paso del tiempo y debe tener dos características. La primera de ellas es que se realice por un largo periodo de tiempo y que no haya interrupciones al momento de practicarla. Por ejemplo, ir al gimnasio. Una persona que va al gimnasio debe, para que ésta se vuelva una costumbre, debe realizarla bajo estos dos conceptos o bajo estas dos características, que sea por un largo periodo de tiempo, es decir, pues ya fui una semana al gimnasio, entonces ya es una costumbre. No, debe ser por un espacio largo y que no haya interrupciones, es decir, fui una semana, pero nada más fui un día. No, debe ser de manera repetitiva, cada tercer día, diario, etcétera. Y que la acción no tenga faltas al momento de realizarse. Mientras que una tradición la vamos a definir como y aquí está prácticamente la diferencia. Mientras una costumbre es algo de manera personal o algo que se realiza en un entorno cercano, las tradiciones son aquellas situaciones realizadas en un entorno mucho más amplio o que conlleva a un gran número de personas. Y esta tradición es bajo esta característica. Lo que realiza un conjunto de personas a lo largo del tiempo lo va a seguir realizando la comunidad o la sociedad en la cual esté establecida. Se van pasando esas tradiciones de generación en generación. ¿Vale? Por ejemplo, una costumbre ir al gimnasio, como les mencionaba hace rato, una tradición celebrar el Día de Muertos. ¿Por qué? Porque es algo que no lo inventamos nosotros o no es algo que nosotros queremos o no queremos hacer. Es simplemente algo que ya está establecido en la sociedad.
Esa es la principal diferencia entre una situación y otra. Mediante la transmisión tanto de costumbres y tradiciones, porque podemos tener costumbres en nuestra familia, por ejemplo, celebrar los cumpleaños. Hay familias en las cuales no lo celebran, pero hay otras en las que se lo toman muy en serio y desde el día antes preparan o la fiesta o los regalos y todo ese tipo de situaciones, ¿sale? E inclusive, no sé, tienen como costumbre ir a un río, por ejemplo, a celebrarlo. Entonces es algo muy particular de esa familia, mientras que la tradición, es algo mucho más generalizado. ¿Vale? Entonces esto es algo más particular, más de nuestro entorno cercano y el otro, la tradición, es algo más generalizado. Mediante la transmisión de las costumbres y las tradiciones, el grupo social intenta la continuidad principalmente de conocimientos, valores e intereses que logran distinguirlos de otros grupos, que nos distingue, por ejemplo, a nosotros como mexicanos, la celebración del Día de Muertos, ¿vale? Pero en otros países es igual y no lo realizan tal cual como aquí, es algo que a nosotros nos representa mucho. ¿Qué es lo que van a hacer como actividad? En un cuadro, que esté más derecho que primero visualiza más o menos cómo quiero tu actividad para que al final distingas claramente los espacios a utilizar, etcétera. Realizarás un cuadro en el cual en la parte superior pondrás costumbres, así todo completo, y en el otro tradiciones. Entonces colocarás una costumbre, ya sea de tu familia o de algún entorno cercano, y un dibujo o una imagen relacionado de ello. Vas a tener un buen de tiempo para realizar esto, es prácticamente 40 minutos, 35, en lo que anotas lo principal de este video. Y una tradición, pues una tradición, ya vimos, Día de Muertos, bla, bla, bla. ¿Y cómo se realiza el Día de Muertos en nuestro país? Pues con la ofrenda. Obviamente tus dibujos deben de estar bien hechos, los míos no les hagas mucho caso, solamente es meramente una situación representativa de cómo quiero trabajo. Luego, otra costumbre, pues aquí y acá y su dibujo. Y así te vas con cada uno de ellos, mínimo 5 costumbres y 5 tradiciones, 5 de cada uno. Bien hechos, puedes buscar recortes de libros que ya no utilices, de tus hermanitos, de quien tengas ahí, de revistas que no ocupes y realizar tu trabajo lo mejor posible, ¿vale? 5 décimas al mejor trabajo que reciba. Así que échale ganas, ¿vale? Nos estamos leyendo por WhatsApp por cualquier duda que tengas.